Imaginen la escena. Un maestro tan popular que las multitudes lo empujan casi hasta la orilla de un lago. Sí. Y para poder hablarles a todos, tiene que subirse a una barca. Usa el agua, bueno, como una especie de anfiteatro natural. Exacto. Así, justo así, comienza el texto que vamos a explorar hoy, que es un pasaje del Evangelio de Marcos. Y el método de enseñanza que elige ahí, en esa barca, es fascinante. Las parábolas. Las parábolas. Historias cortas, aparentemente sencillas, ¿no? Sacadas de la vida cotidiana de la época, como la agricultura. O sea, no son discursos teológicos complejos. Son como viñetas de la vida real. Exacto. Hoy vamos a analizar justamente este conjunto de parábolas. Nuestra misión es entender no solo qué significan estas historias de semillas y lámparas, sino por qué se usó este método de enseñanza. ¿Qué nos dicen sobre la comunicación? O sobre cómo recibimos las ideas, y sobre el crecimiento de grandes movimientos a partir de comienzos, pues, muy humildes. Sí, vamos a desglosar 4 parábolas clave y las explicaciones que el propio texto nos ofrece. Buscaremos los patrones, las ideas centrales que conectan todo. Perfecto. Veremos que es una clase magistral sobre la psicología de la persuasión y, sobre todo, de la receptividad. Bien, empecemos entonces con la primera historia, la más famosa, la parábola del sembrador. Es muy visual. Ajá. Un sembrador sale a esparcir semilla, y esta cae en 4 tipos diferentes de terreno. ¿Ok? Primero, parte cae en el camino, y bueno, el texto dice que las aves vienen y se la comen. Fin de la historia para esa semilla. El segundo escenario es un poco más esperanzador, al menos al principio. Otra parte de la semilla cae en terreno pedregoso. Cierto. Brota casi de inmediato, porque la tierra es superficial, pero en cuanto sale el sol, se marchita y muere. No tiene raíces. El tercer caso es, para mí, casi más trágico. La semilla cae entre espinos. Consigue germinar y crecer, pero los espinos que la rodean también crecen, la ahogan y al final, pues no da ningún fruto. Una lucha perdida. Y finalmente está el escenario ideal. Una parte de la semilla cae en buena tierra. Esta no solo crece, sino que se desarrolla y da una cosecha enorme. Enorme. 30, 60 y hasta 100 veces más de lo sembrado. Una historia sencilla, que cualquiera en una sociedad agraria entendería. Pero aquí es donde la narrativa da un giro que me parece crucial. Totalmente. Antes de explicar el simbolismo, los discípulos se le acercan en privado y le preguntan por qué usa este método. Y la respuesta es, francamente, un poco extraña. Es desconcertante, ¿sí? Les dice, a ustedes se les ha dado a entender el mensaje del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les presenta en parábolas. Y aquí viene lo fuerte. Para que miren, pero no comprendan. Escuchen, pero no entiendan. Un momento, eso suena súper contradictorio. O sea, ¿por qué un maestro querría ocultar el significado? Claro. Parece ir en contra del propósito mismo de enseñar. ¿No es un método un poco elitista? Como si dijera, esto es solo para el club de los iniciados. Es una objeción totalmente válida y es la reacción natural al leerlo. Pero si lo analizamos como una estrategia de comunicación, quizá no es tanto para excluir, sino para filtrar. ¿Filtrar? ¿Cómo? La parábola funciona como una especie de test de compromiso. Para el oyente casual, es una historia agradable sobre un granjero. No molesta, no ofende, y pueden seguir con su día. Ya veo. Pero para alguien con una curiosidad genuina, la historia provoca una pregunta. ¿Qué significa esto realmente? Ah, entonces la historia en sí misma es una puerta. La mayoría de la gente pasa por delante sin darse cuenta de que es una puerta. Exacto. Pero los que se detienen y golpean, como hicieron los discípulos, son los que entran a la siguiente habitación. Exactamente. La parábola es una invitación, pero una que requiere ser aceptada activamente. No impone el significado, lo ofrece a quienes lo buscan. O sea, que la comunicación efectiva no se trata solo de la claridad del emisor, No, sino de la disposición y el esfuerzo del receptor. justamente. Ok, aceptemos esa invitación y entremos a la siguiente habitación. El texto nos da la clave de la parábola, la explicación detallada. El sembrador siembra el mensaje de Dios. Ajá. Y cada tipo de suelo es una metáfora de cómo una persona lo recibe. El primer caso, la semilla en el camino, se explica así. Son los que escuchan el mensaje, pero enseguida viene Satanás y se lo quita del corazón. O sea, una recepción nula. Nula.
El mensaje rebota, no hay ninguna penetración. Es el equivalente a escuchar algo mientras se mira el teléfono, ¿no? La información entra por un oído y sale por el otro. Luego tenemos el terreno pedregoso. Aquí la cosa es más compleja. Sí. Son los que escuchan y reciben el mensaje con una explosión de alegría inicial. Pero el texto dice que no tienen raíces profundas. Claro. En cuanto llega la primera dificultad o persecución por ese mensaje, se rinden. Eso me recuerda mucho a la fiebre del propósito de Año Nuevo. Uno se entusiasma con ir al gimnasio, aprender un idioma. Totalmente. Pero al primer contratiempo, una semana ocupada, falta de resultados, se abandona. La falta de raíces es una experiencia universal. Es un compromiso emocional, superficial, que no se ha internalizado. Sí, totalmente. Pero el tercer grupo, el que cae entre espinos, me parece el más sutil y quizá el más relevante para el mundo moderno. A ver. Estos escuchan el mensaje y, a diferencia del terreno pedregoso, quizás sí tiene algo de raíz. El problema es que el mensaje es ahogado y el texto es muy específico sobre qué lo ahoga. ¿Qué dice? Dice, las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y el deseo de otras cosas. ¡Wow! Es una descripción casi perfecta de la economía de la atención del siglo XXI. ¿Verdad? Los espinos no son solo preocupaciones materiales, son las notificaciones constantes, el doom scrolling, la presión de la productividad, el flujo infinito de contenido. Claro. La gran idea, el mensaje profundo, no es que se rechace activamente, es que simplemente es ahogado por el ruido. No tiene espacio para crecer. Es decir, la competencia es demasiado fuerte. El mensaje tiene que competir con Netflix, con las noticias urgentes, con la lista de tareas pendientes. Y a menudo pierde. No por ser malo, sino porque los espinos son más inmediatos, más demandantes. Precisamente. Y esto nos lleva al último grupo, la buena tierra. Ajá, el ideal. La explicación es simple pero profunda. Son los que escuchan el mensaje, lo aceptan y dan fruto. Fíjate en los verbos. No es solo oír, es escuchar. No es solo estar de acuerdo, es aceptar, un acto de internalización. Y lo crucial es que esto conduce a un resultado tangible, el fruto. Y el texto menciona esa cosecha multiplicada, ¿no? 30, 60, 100 veces. Sí, y esas cifras. Para la audiencia original, esa cifra era astronómica. ¿En serio? Sí. Una cosecha normal en la agricultura de Galilea en esa época podía ser, no sé, de 7 a 10 veces lo sembrado. 30 era un éxito rotundo. 60 era legendario. O sea que 100... 100 por 1 no era solo éxito, era un milagro, una ruptura total de las expectativas. El punto es que cuando el mensaje cae en el terreno correcto, el resultado no es lineal, es exponencial. Entendido. Así que la gran lección de esta primera parte es que la eficacia de una idea depende, fundamentalmente, de la condición del terreno que la recibe. Y esa condición implica estar libre de distracciones, tener profundidad para aguantar la presión y una disposición activa. Eso. Es mucho pedirle al oyente. Suena agotador, como si todo dependiera de nuestro esfuerzo. ¿El texto ofrece alguna contraparte a esa presión? Es la pregunta perfecta porque el texto parece anticiparla. Justo después de establecer esta enorme responsabilidad en el oyente, introduce una serie de parábolas más cortas que cambian el enfoque. ¿Cuál es la primera? La de la lámpara. Ah, sí, es muy directa. Pregunta, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una mesa o de la cama? No, claro. No, se pone en un candelero para que ilumine a todos en la casa. Exacto. Se conecta con la idea de responsabilidad. Si has entendido algo, si tienes esa luz, no es para tu consumo privado, pero me interesa más lo que viene justo después. La advertencia. Sí, una advertencia que es la clave de todo. Presten atención a lo que escuchan, porque con la medida que usen, se les medirá y aún más se les dará. Con la medida que usen, se les medirá. A ver, si lo entiendo. ¿Quiere decir que el retorno que obtengo de un mensaje es directamente proporcional al tipo de atención que le dedico? Yo creo que sí. Si escucho con escepticismo, mi medida es pequeña y recibiré poco. Pero si escucho con una mente abierta, crítica, profunda, el mensaje se me revela con mayor riqueza. Es como una inversión de atención. Es exactamente eso. El entendimiento no es un acto pasivo, como descargar un archivo. Es un proceso activo de construcción. La promesa es que a quien invierte generosamente en atención se le dará aún más.
Y luego viene la parte dura. La parte dura. Al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y esto no es un castigo, ¿eh? Es una descripción de la atrofia. Una mente que no se ejercita en la escucha profunda pierde la capacidad de hacerlo. Vale, hasta aquí el mensaje es claro. Nuestra responsabilidad como receptores es inmensa. Prepara el terreno, presta atención, comparte la luz. Pero justo cuando parece que todo el peso recae sobre nosotros, el enfoque cambia drásticamente. Exacto. Y aquí es donde entra la contraparte que mencionabas antes, ¿Con qué parábola? con la de la semilla que crece sola. Es una imagen muy tranquila. Un hombre siembra la semilla y después sigue con su vida normal. ¿Sí? El texto dice, él duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla germina y crece, sin que él sepa cómo. Esa es la frase clave, sin que él sepa cómo. El sembrador hace su parte inicial, pero el proceso de crecimiento es un misterio. Totalmente. La tierra produce por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, finalmente el grano. Solo al final, en la cosecha, el hombre vuelve a intervenir. Toda la insistencia en la calidad del terreno, esto nos dice que el crecimiento en sí tiene su propia fuerza interna. Una vitalidad. Una vitalidad que está más allá del control o incluso del entendimiento del sembrador. O sea, no todo depende del esfuerzo humano. Es un antídoto contra el micromanagement y la ansiedad por los resultados. Es un alivio, en cierto modo. Es un llamado a confiar en el proceso. Por un lado, tienes que preparar el terreno con diligencia. Por otro, tienes que soltar y confiar en que la semilla, la idea, tiene un poder inherente. Es el equilibrio perfecto entre acción y confianza. Y esa idea de poder inherente se magnifica en la última parábola del conjunto, ¿no? La del grano de mostaza. Justo. El texto la presenta de una forma muy deliberada. Pregunta, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Y la respuesta es esta semilla, descrita como la más pequeña de todas las semillas. Se enfatiza su insignificancia. Pero ahí viene la transformación. Claro. Cuando esa semilla minúscula crece, no se convierte en una planta más. Se convierte en la más grande de las plantas del huerto. Tan grande, de hecho, que desarrolla ramas enormes donde las aves del cielo pueden anidar. Y encontrar sombra. O sea, el resultado es completamente desproporcionado respecto al origen. No es solo que algo pequeño se vuelva grande. No. Es que algo insignificante se transforma en un ecosistema, en una estructura que da cobijo y soporte a otros. Exactamente. Es la ilustración perfecta del efecto red o del poder de una idea viral. Un pequeño video, un tweet, una conversación en un garaje. Pueden parecer insignificantes al principio. Pero si esa semilla cae en el terreno adecuado, puede convertirse en un movimiento global. En una empresa que define una era. Entonces, si unimos todo, tenemos una dinámica fascinante. Por un lado, la parábola del sembrador nos advierte sobre la fragilidad del proceso. Ajá. Que muchos intentos pueden fallar. Pero por otro, las parábolas de la semilla que crece sola y del grano de mostaza nos aseguran que a pesar de esa fragilidad, la idea en sí misma, una vez que echa raíces, posee una vitalidad misteriosa y un potencial de crecimiento exponencial. Incontrolable incluso. Es una tensión constante entre la responsabilidad humana y un poder que nos trasciende. Y pone los fracasos en perspectiva, ¿no? Claro. Puede que muchas semillas se pierdan, pero la que cae en buena tierra tiene el potencial no solo de compensar las pérdidas, sino de generar un resultado que redefine lo posible. Al final del pasaje, el texto resume el método. Jesús usaba muchas parábolas como estas, adaptadas a lo que la gente podía entender. En público solo hablaba con estas historias. Pero en privado. Pero en privado les explicaba todo con más detalle a sus discípulos. Hemos desglosado un modelo de comunicación increíblemente sofisticado. Por un lado, tienes historias públicas, accesibles, que sirven como punto de entrada. Y que no generan rechazo. Exacto. Y por otro tienes una capa de significado más profunda, una explicación privada, reservada para aquellos con una mayor disposición para entender, para los que se acercan a preguntar. El mensaje central parece ser una mezcla de dos ideas. Primero, una inmensa responsabilidad personal para preparar la tierra. Estar atentos, lidiar con las distracciones, profundizar. Y segundo, una invitación a la confianza
en un proceso de crecimiento que es poderoso, autónomo y a menudo incomprensible para nosotros. Y el resultado de ese crecimiento, como lo ilustra el grano de mostaza, puede ser desproporcionadamente grande. Un pequeño acto de escucha atenta, una idea bien recibida, puede convertirse en una estructura que da cobijo a otros. Es un recordatorio de que recibir una idea, escuchar un mensaje, no es el final del proceso, es apenas el comienzo. Y depende enteramente del terreno de cada uno si esa idea se marchitará, será ahogada o, por el contrario, dará un fruto extraordinario. Y esto nos deja con una última reflexión. El texto que acabamos de analizar es en esencia el registro de una de esas explicaciones privadas, un vistazo detrás del telón. Cierto. Esto plantea una pregunta interesante para quien explora estas ideas hoy. ¿Qué cambia al leer estas explicaciones sabiendo que originalmente no estaban destinadas al oyente casual, sino a un círculo íntimo que ya había demostrado su compromiso al preguntar ¿por qué? Claro. Nos convierte como lectores en parte de ese círculo íntimo con la misma responsabilidad de escuchar profundamente.